Lucas era un tipo sencillo, de esos que pasan desapercibidos entre la multitud. Creció en un pueblo pequeño, donde todos se conocían a todos. Trabajaba como dependiente en una tienda de muebles y vivía su vida de forma automática, sin grandes emociones ni ambiciones. Para él estaba bien. Pero todo empezó a cambiar el día que recibió la noticia de la muerte de su abuelo, el señor Antonio, un hombre reservado y lleno de historias que rara vez compartía. En el velorio, mientras todos lloraban la pérdida, Lucas observaba en silencio. Siempre tuvo una conexión especial con su abuelo, pero no esperaba heredar nada significativo. Al fin y al cabo, Antonio tenía una pequeña propiedad que, al parecer, se dividiría entre sus hijos. Cuando el abogado leyó el testamento, hubo un gran revuelo. Lucas había recibido una vieja mecedora. Sencillo, desgastado, con tapizado descolorido. Eso es todo, murmuraron algunos tíos. Pero a Lucas, algo en esa silla pareció llamarle la atención, como si escondiera un secreto. Lucas llevó la silla a casa, todavía intrigado. Lo colocó en un rincón de la habitación, pero cada vez que pasaba por allí sentía cierta incomodidad. No era solo una silla. Había algo extraño, una energía que parecía casi viva. Sus amigos se rieron cuando les habló de la herencia. Al menos no es un colchón viejo, bromeó Rafael, su mejor amigo. Esa noche, mientras cenaba, Lucas decidió inspeccionar la silla más de cerca. Cuando tocó la madera, notó algo diferente en la base. Había una marca, como si fuera un tallado hecho a mano. Era una secuencia de números, 1957. Curioso, Lucas miró en su celular para ver si había algo especial en ese año, pero no encontró nada que encajara. Fue entonces cuando recordó una de las pocas historias que le había contado su abuelo. Antonio mencionó un momento difícil, pero siempre habló con orgullo de algo que había construido con sus propias manos y que sería su mayor legado. Lucas sintió que tenía una conexión con la silla, pero, ¿qué? Decidido a investigar, comenzó a desmantelarlo con cuidado, como si temiera destruir algo valioso. Y no pasó mucho tiempo para que apareciera algo inesperado. Dentro del respaldo había un compartimento secreto, con un pequeño sobre amarillento por el tiempo. Dentro del sobre, una llave y una nota manuscrita de su abuelo. En él, solo una frase: para quien sabe ver más allá de lo obvio, el verdadero tesoro se revela. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería su abuelo que descubriera? Sabía que esa clave era el comienzo de algo mucho más grande. Lucas sostuvo la llave en su mano, tratando de entender su significado. Era pequeño, viejo, con un peculiar diseño grabado en el metal. Intentó recordar si alguna vez había visto algo similar en casa de su abuelo, pero no se le ocurrió nada. La nota, a su vez, parecía más un acertijo que una pista. ¿Ver más allá de lo obvio? ¿Qué significa eso? Sin poder dormir, Lucas pasó la noche hurgando en el ático de la casa, donde estaban guardadas algunas de las cosas de su abuelo. Entre cajas polvorientas y herramientas viejas, encontró un viejo álbum de fotografías. Hojeando las páginas, notó algo curioso: una foto de su abuelo más joven, de pie frente a una pequeña cabaña de madera, con la misma silla a su lado. Detrás de él había un cartel ligeramente torcido con una inscripción casi ilegible. Lucas logró descifrar unas letras: Recanto do Sol. Corrió hacia la computadora e intentó buscar el nombre. Después de unos minutos, encontró una pista: Recanto do Sol era una pequeña propiedad que había pertenecido a su familia décadas atrás. Fue en una ciudad vecina, a unas 2 horas de distancia. Lucas nunca había oído hablar de este lugar antes, pero ahora estaba claro que la llave y la nota estaban conectadas a esta cabaña. A la mañana siguiente, Lucas tomó el auto y se fue. El camino era largo, rodeado de árboles y con poca señalización. Se sentía en una misión cinematográfica, con la llave en el bolsillo y la ansiedad de saber qué le había dejado su abuelo. Al llegar al pequeño pueblo, se detuvo en una pequeña tienda y preguntó por el Recanto do Sol. Un hombre con sombrero, sentado en la acera, miró a Lucas con curiosidad. «Ah, ¿la vieja cabaña? Esa cosa ha estado abandonada durante años. ¿Estás relacionado con el dueño?» Lucas solo asintió,
tratando de no parecer tan perdido como se sentía. Buena suerte, hijo. Contiene muchas historias, dijo el hombre con una sonrisa enigmática. Lucas tragó, ¿qué estaba a punto de encontrar? Lucas siguió las instrucciones del hombre de la tienda y pronto vio la cabaña. Era exactamente igual a la foto del álbum, pero el tiempo había dejado sus marcas. La madera estaba gastada, el techo estaba cubierto de musgo y el jardín que lo rodeaba parecía más bien un pequeño bosque. Detuvo el auto y estuvo unos minutos observando el lugar. Era extraño pensar que este pedazo de tierra fuera parte de su historia familiar. Lucas respiró hondo, salió del coche y se acercó. La puerta de la cabina estaba entreabierta, lo que provocó un escalofrío. Alguien todavía vive aquí, pensó. Pero al abrir la puerta con cuidado, se dio cuenta de que el interior estaba vacío, lleno de polvo y telarañas. En un rincón de la sala principal, una antigua chimenea aportaba un poco de encanto al lugar abandonado. Comenzó a explorar. La cabaña tenía solo 2 habitaciones, la habitación principal y un pequeño dormitorio. En la habitación encontró una cama vieja, un cofre en la esquina y un estante con libros viejos. Los libros trataban sobre agricultura, mecánica y acertijos. Uno en particular le llamó la atención, Secretos del Metro. Lucas se rió nerviosamente. Realmente parece sacado de una película. Fue entonces cuando notó algo en el suelo de la sala. Había una especie de trampilla de madera, casi imperceptible. Ver más allá de lo obvio, las palabras de la nota vinieron a su mente como un eco. Se arrodilló, se sacudió el polvo e intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Con manos temblorosas, cogió la llave que había encontrado en el fondo del cajón. Lo deslizó suavemente dentro de la cerradura, y con un clic, la trampilla se abrió. Abajo, un olor a madera húmeda y misterio llenaba la habitación. Había una pequeña escalera que conducía a algo escondido debajo de la cabaña. Lucas iluminó el camino con la linterna de su celular y bajó. El espacio era más grande de lo que imaginaba, casi como una pequeña habitación subterránea. En una de las paredes había estantes llenos de cajas y herramientas. En el centro de la habitación, una mesa de madera con un cuaderno polvoriento. Cogió el cuaderno y abrió la primera página. El comienzo de todo está aquí. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Lucas hojeó el cuaderno con atención. Las páginas estaban envejecidas, pero la letra era firme y organizada, escrita con tinta azul. Parecía el diario de alguien, pero no se trataba solo de la vida cotidiana. Cada página contenía notas detalladas, mapas, fórmulas y pequeños dibujos que no podía descifrar. Era como si ese cuaderno guardara un secreto que alguien no quería olvidar. Una nota llamó su atención. Todo comienza y termina aquí. La clave no es solo un objeto, sino la forma en que lo usas. Junto a la frase, había un dibujo de una moneda y un símbolo que parecía una brújula. Intrigado, Lucas buscó en el sótano. Encontró cajas llenas de herramientas viejas, una caja fuerte oxidada que parecía haber estado sellada durante años y una bolsa de cuero colgada en un rincón. Cuando abrió la bolsa, encontró la moneda del dibujo del diario. Era una moneda pesada, hecha de algún material diferente, con el mismo símbolo grabado. En el borde, una inscripción casi borrada decía: «Quien ve más allá encontrará el camino». Lucas sostuvo la moneda con fuerza. Todo parecía un rompecabezas gigantesco. Comenzó a conectar los puntos, la nota del baúl, la llave, el cuaderno y ahora esta misteriosa moneda. No se trataba solo de la cabaña. Era algo más grande. Regresó a la mesa y examinó la caja fuerte. Había algo extraño, un inserto circular exactamente del tamaño de la moneda. Sin pensarlo 2 veces, Lucas colocó la moneda en el hueco y la giró. Un chasquido agudo resonó por toda la habitación. La caja fuerte comenzó a abrirse lentamente, revelando su contenido. Dentro había una pequeña caja de madera con un sello dorado. Al abrirla, Lucas encontró otra llave. Esta era diferente, más grande y más ornamentada. Debajo de la llave, una hoja de papel doblada con un mensaje.
Si has llegado hasta aquí, estás listo para el siguiente paso. El viaje no es fácil, pero el destino vale cada esfuerzo. Ve al lago y busca la marca del sol. ¿El lago? Lucas intentó recordar. Había visto una pequeña masa de agua mientras conducía hacia la cabaña, pero no tenía idea de que pudiera ser importante. Con el corazón acelerado, tomó la libreta, la moneda y la nueva llave. Rápidamente volvió a la superficie y se preparó para dar el siguiente paso del viaje. Algo dentro de él le dijo que apenas estaba comenzando a descubrir los secretos que su familia había dejado atrás. La pregunta que le preocupaba era, ¿qué encontraría realmente en el lago? Con el diario en una mano y la nueva llave en la otra, Lucas salió de la cabaña hacia el lago. El camino estaba rodeado de altos árboles que se mecían con el viento. El silencio solo era roto por el susurro de las hojas y el lejano sonido del agua. Sintió que cada paso lo acercaba a algo importante, pero también a algo desconocido. Al llegar al lago, la vista era impresionante, el agua era cristalina, reflejando el cielo azul y las copas de los árboles circundantes. Se quedó un momento mirando, hasta que recordó el mensaje del diario, busca la marca del sol. Lucas comenzó a caminar por la orilla del lago, atento a cualquier cosa que pudiera parecer una marca. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo curioso, una gran piedra plana con un diseño grabado. El símbolo era un círculo con rayos a su alrededor, como un sol. Se arrodilló y tocó el dibujo. No parecía solo un detalle decorativo, había una grieta en el centro, como si algo pudiera caber allí. Lucas inmediatamente pensó en la llave adornada que había encontrado en la caja fuerte. Con cuidado, insertó la llave en la ranura y la giró. Un sonido mecánico resonó en la piedra, seguido de un ligero temblor en el suelo. Para su sorpresa, apareció una pequeña abertura junto a la piedra, revelando una escalera que descendía bajo tierra. La adrenalina se apoderó de Lucas. Tomó su celular para usarlo como linterna y comenzó a bajar, paso a paso. Las escaleras parecían interminables, hasta que finalmente llegó a una cámara subterránea. La habitación era espaciosa y estaba iluminada por una luz tenue que provenía de lámparas viejas, aún en funcionamiento. En el centro había una mesa con otro cuaderno, este más pequeño y desgastado, y una caja de metal. En las paredes estaban grabados símbolos y dibujos misteriosos, como si contaran una historia antigua. Lucas abrió el cuaderno y vio que las notas parecían ser de alguien que había estado allí antes que él. Las primeras palabras que leyó lo dejaron perplejo. Si estás leyendo esto, entonces eres parte del mismo legado que yo. Aquí está la verdad sobre nuestra familia. Pasó la página y continuó leyendo. Las siguientes líneas hablaban de un antiguo secreto, algo que la familia había estado protegiendo durante generaciones, un artefacto que podría cambiar el curso de la historia, escondido en algún lugar cercano. Dentro de la caja de metal había un mapa detallado, marcado con un punto rojo en una ubicación que Lucas no reconoció. Debajo del mapa, otro mensaje. Solo confía en tus instintos. No reveles nada a nadie. Tu viaje está lejos de terminar. Lucas miró a su alrededor, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué fue este artefacto? ¿Por qué fue tan importante? Y, sobre todo, ¿por qué había sido elegido para continuar esa misión? El sonido de un ligero goteo lo devolvió a la realidad. Sabía que no podría permanecer allí por mucho tiempo. Con el mapa en la mano y la mente llena de preguntas, Lucas volvió a subir a la superficie, listo para descubrir qué vendría después. De regreso a la superficie, Lucas respiró hondo y volvió a sentir el aire fresco. El peso del mapa en su mochila se sentía más pesado de lo que debería haber sido. Echó un último vistazo al lago, la roca y la entrada que ahora volvía a estar oculta, como si nunca hubiera existido. Al regresar a la cabaña, Lucas decidió que necesitaba un plan. Se sentó a la mesa de la habitación y extendió el mapa y el diario frente a él. El punto rojo marcado en el mapa estaba en una región montañosa, a unas horas de donde él se encontraba. Junto al punto había algo escrito en letras pequeñas, casi ilegibles: la piedra guardará el camino. ¿Otra piedra?, pensó frustrado.
Pero algo dentro de él sabía que esto era solo el comienzo. Recordó el viejo diario que había encontrado antes y comenzó a hojearlo en busca de pistas. Las páginas hablaban de rituales antiguos, familias secretas y lo que parecía un linaje de guardianes. Una frase le llamó la atención. Lo valioso no se puede encontrar solo. Confía en lo que queda atrás. Lucas frunció el ceño. Estaba acostumbrado a resolver las cosas por su cuenta, pero aquello le parecía una invitación a buscar ayuda. ¿Pero quién? Apenas conocía a nadie en el pueblo cercano y no quería llamar la atención. Decidió empezar por lo básico, prepararse para el viaje al lugar designado. Cogió una mochila y empezó a llenarla con lo que creía imprescindible: linterna, comida, agua, por supuesto, el mapa y los diarios. Pero antes de partir, una idea le inquietó. ¿Y si lo estuvieran vigilando? Miró alrededor de la cabaña, sintiéndose vulnerable. Era como si el mismo silencio del lugar lo estuviera acechando. Aún así, no tenía otra opción. Necesitaba continuar. Antes de partir, Lucas decidió pasar por la ciudad para comprar algunas provisiones extra, tal vez, intentar entender más sobre el lugar a donde se dirigía. Se detuvo en una pequeña tienda de conveniencia, donde un anciano estaba atendiendo la caja registradora. El hombre parecía amigable, pero había algo en su mirada que hizo que Lucas dudara por un segundo. «Necesito información sobre estas montañas aquí», dijo Lucas, señalando el mapa. El hombre analizó el lugar marcado y frunció el ceño. «Esa área, no hay nada allí. Solo piedras y viejas historias». Pero, se detuvo, como si eligiera sus palabras con cuidado. «No eres el primero en preguntar sobre este lugar». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién más preguntó?» El hombre negó con la cabeza. «Un joven, hace unos años. Nunca regresó». Lucas no sabía si era miedo o curiosidad lo que lo motivaba, pero le agradeció y se fue. Las palabras del anciano resonaron en su cabeza mientras arrancaba el auto y tomaba el camino hacia las montañas. El paisaje cambió a medida que se alejaba de la ciudad, los árboles se volvían más densos y las carreteras más estrechas. Cuando finalmente llegó al pie de las montañas, el sol ya comenzaba a ponerse. Aparcó el coche y miró el mapa. El punto rojo parecía estar al menos a 2 horas de distancia. «Esto, no es normal», murmuró para sí mismo. Siguió adelante y los símbolos se hicieron más frecuentes, formando una especie de camino invisible. Era como si alguien quisiera que él fuera en esa dirección. ¿Pero por qué? De repente, el silencio del bosque fue roto por un sonido lejano, algo parecido a un silbido, pero más bien a una llamada. Lucas se detuvo, conteniendo la respiración. El sonido volvió a sonar, esta vez más cerca. Intentó ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda y siguió caminando. Después de un tiempo, encontró un claro. En el centro había una piedra grande, similar a la que había visto en el lago, pero con un detalle diferente: tenía una abertura en la parte superior, como si fuera un agujero. Al acercarse, Lucas se dio cuenta de que había algo dentro. Con la linterna en mano, iluminó el interior de la piedra y vio un objeto metálico. Parecía una llave pequeña, de diseño intrincado, casi como si hubiera sido hecha a mano. Extendió la mano y lo tomó. En el momento en que sus dedos tocaron el frío metal, sintió un ligero temblor en el suelo. Lucas retrocedió rápidamente y miró a su alrededor. El temblor cesó tan repentinamente como comenzó, pero dejó una sensación de alerta en su pecho. Sosteniendo la llave, volvió a examinar el mapa. Había otra nota cerca del punto rojo: la llave abre el siguiente camino. Confía en tu intuición. No sabía exactamente qué significaba eso, pero estaba seguro de que estaba en el camino correcto. La clave fue la primera de muchas respuestas. Con el sol ahora completamente oculto, Lucas decidió que necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Instaló un pequeño campamento cerca del claro, manteniendo la llave al alcance de la mano. Mientras el viento soplaba entre los árboles, trayendo sonidos extraños e indefinidos, Lucas no pudo evitar la sensación de que no estaba solo.
Dormir no fue fácil. Sus sueños estaban poblados de imágenes fragmentadas, una puerta gigante, una luz intensa y un susurro que no podía entender. Cuando despertó repentinamente, en medio de la noche, el sonido de un silbido lejano volvió a resonar. Ahora sabía que esto no era una coincidencia. Algo, o alguien, guiaba sus pasos. Y estaba cada vez más cerca de descubrir qué era. El amanecer llegó silenciosamente, con el sol todavía tímido en el horizonte. Lucas rápidamente desmanteló el campamento, sintiendo que el tiempo se acababa. La llave que había encontrado en la piedra parecía cada momento más importante. Se lo guardó en el bolsillo, pero su peso pareció intensificarse, como si algo le dijera que estaba a punto de revelar un secreto mucho mayor. Se dirigió hacia el bosque, donde el mapa indicaba un nuevo punto. La caminata se volvió más difícil a medida que entró en partes del bosque que parecían aún más antiguas, con árboles nudosos y raíces expuestas. A cada paso, el ambiente se volvía más denso y misterioso. El camino marcado por los símbolos ya no era visible. Lucas sentía que iba en la dirección correcta, pero su confianza empezaba a flaquear. El sonido del viento entre los árboles parecía más agudo, como si algo estuviera observando. De repente se detuvo. La sensación de ser seguido era innegable ahora. El silbido lejano, que ya conocía, resonó una vez más, pero esta vez más cerca. Lucas miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nadie. Los silbidos cesaron repentinamente, quedando un silencio absoluto. Fue entonces cuando notó algo en el suelo. Había una pequeña abertura entre las raíces de un árbol enorme. Se eliminó la tierra circundante y una luz suave pareció emanar del interior de la abertura. Sin pensarlo dos veces, Lucas se agachó y con la ayuda de una piedra, logró abrir un poco más la entrada. En su interior había una caja de madera, bien decorada, con grabados similares a los símbolos de los árboles. Con el corazón acelerado, sacó la caja y, al tocarla, sintió una suave vibración. Había algo muy peculiar en ella. La llave que llevaba parecía haber sido hecha para abrir precisamente esa caja. Lo encajó en la cerradura, al girarlo, sonó un clic. Dentro de la caja había un pergamino envejecido, con un mensaje escrito en un idioma que Lucas no reconoció, pero que de alguna manera le parecía familiar. Las palabras iban acompañadas de un dibujo, un árbol de raíces profundas, ramas que se extendían como brazos y un símbolo que ya había visto en alguna parte, el que estaba grabado en las piedras del bosque. Con el pergamino en sus manos, Lucas sintió que algo había cambiado en su interior. No podía explicar cómo, pero sabía que estaba a punto de descubrir algo que escapaba a su comprensión. De repente, una sombra pasó rápidamente a su lado, y cuando miró hacia arriba, vio una figura encapuchada mirándolo desde entre los árboles. La figura hizo un ligero movimiento con la mano, como invitándolo a seguirla. Sin pensarlo, Lucas comenzó a caminar hacia la figura, la cual desapareció tan rápido como apareció. El silbido ahora parecía más fuerte y más urgente. Lucas no sabía lo que le esperaba, pero un sentido del destino parecía guiarlo. Lo que no sabía era que esa era la última pieza del rompecabezas. El guardián del bosque se le estaba revelando. Estaba a punto de descubrir no solo el secreto del bosque, sino algo que cambiaría su vida para siempre. El camino se hizo más estrecho a medida que Lucas seguía a la figura encapuchada, sus pasos rápidos y silenciosos, como si lo guiara algo invisible. Los silbidos se intensificaban con cada paso, como una música que crecía en ritmo e intensidad. No había duda, Lucas se acercaba al corazón del bosque. El aire era más denso y podía sentir la tensión, algo que no podía explicar pero que estaba a punto de cambiar su vida. Finalmente, la figura se detuvo frente a una enorme roca cubierta de musgo, como si estuviera esperando la llegada de Lucas. Él también se detuvo, jadeando, con los ojos fijos en la misteriosa sombra que tenía delante. La figura, que parecía más una presencia que una persona, levantó una de sus manos, y sin decir palabra, indicó la entrada a una cueva escondida en la roca. Era una abertura tan pequeña que parecía invisible desde lejos. Lucas dudó por un momento, pero algo lo impulsó a seguir adelante. A medida que se acercaba a la cueva,
el silbido cesó y se hizo un silencio total. Dentro de la cueva, la luz era tenue, pero suficiente para revelar escritos antiguos en las paredes, como si fuera la historia del bosque, la misma historia de la que él ahora formaba parte. Al fondo de la cueva, una figura vieja y encorvada estaba de espaldas, tallando algo en una piedra con una precisión impresionante. Era el guardián del bosque. Se detuvo cuando escuchó los pasos de Lucas, dándose la vuelta lentamente. Su rostro estaba cubierto por una larga barba blanca, pero sus ojos, aunque viejos, brillaban con una profunda sabiduría. No dijo nada, solo miró a Lucas, como esperando una reacción. Lucas, con el corazón acelerado, miró la figura y dijo: ¿Quién eres? ¿Y qué significa todo esto? El guardián sonrió levemente, con expresión serena, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo. Luego, con voz ronca pero firme, respondió: Soy el guardián del bosque, el guardián de los secretos que estás empezando a comprender. El bosque no es solo un lugar. Lleva historias, recuerdos de tiempos antiguos y seres que vivieron antes que nosotros. Tú, joven, has sido elegido para un camino que pocos tienen el honor de emprender. Lucas guardó silencio, intentando comprender. No entendía cómo podía ser elegido para algo tan grande, algo más allá de su propia realidad. El guardián continuó: Encontraste lo perdido, Lucas. La clave no era solo para esta caja, sino para ti mismo. Cada uno de tus pasos, cada una de tus decisiones, te ha traído aquí. Ahora es tu momento de tomar la decisión. ¿Qué harás con el conocimiento que estás a punto de recibir? Lucas sintió una oleada de confusión, pero también una sensación de poder creciente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Era como si lo hubieran transportado a otra dimensión, donde el tiempo y el espacio se inclinaban ante algo más grande. Pero también sabía que se encontraba en un punto sin retorno. El guardián extendió su mano ofreciéndole una piedra luminosa. Brillaba con una intensidad que parecía gritar su nombre. Lucas, sin pensarlo, lo cogió. Y fue en ese momento que todo se iluminó. El bosque, los símbolos, los susurros, todo empezó a tener sentido. Ahora poseía el antiguo conocimiento que había buscado. The Guardian habló una vez más, con tono serio. El camino que estás a punto de seguir no será fácil. Pero recuerda, Lucas, el verdadero tesoro no está en la riqueza material, sino en el viaje que emprendes y las decisiones que tomas. La verdadera sabiduría proviene de comprender y estar en armonía con todo lo que te rodea. Con las palabras del guardián resonando en su mente, Lucas supo que estaba listo. No solo para descubrir más sobre el bosque, sino para descubrir más sobre ti mismo. Finalmente estaba preparado para aceptar su papel en el gran círculo de la vida. Y cuando salí de la cueva, el bosque parecía diferente. El sonido del viento ya no era un silbido lejano, sino una melodía suave y reconfortante. El destino de Lucas estaba en sus manos, y el viaje, aunque difícil, ahora era parte de su alma.